Cuando se firma un contrato de trabajo, uno piensa que ya está, que esas condiciones son para siempre, ¿verdad? Pues la realidad es que no siempre es así. La empresa tiene la capacidad de cambiar algunas de esas reglas del juego, aunque, eso sí, con unos límites muy, muy claros. Vamos a verlo. Esta es la gran pregunta, la pregunta del millón. Y la respuesta corta es que sí, pero con un montón de matices. Lo que de verdad importa es conocer los derechos que asisten a la persona trabajadora en cada caso, porque el cómo, el cuándo y sobre todo el por qué lo haga la empresa, lo cambia absolutamente todo. Bien, entremos en materia. Todo empieza con un concepto legal que suena así como a latín y lo es, pero que es la base de todo esto, el ius variandi. A ver, ¿y qué es esto del jus variandi? Pues, dicho en plata, es la capacidad que tiene la empresa para ajustar las tareas a las necesidades que tenga en cada momento. Pero ojo, y esto es crucial, ese poder no es un cheque en blanco, para nada. Siempre tiene que respetar la dignidad de la persona y su categoría profesional. O sea, no puede ser una decisión arbitraria. Venga, el primer tipo de cambio, y quizás el que más nos suena a todos, es el que afecta a las tareas del día a día. Esto se conoce como movilidad funcional. Aquí hay que distinguir dos escenarios. Si las nuevas tareas están dentro del mismo grupo profesional, es decir, son parecidas a las que ya se hacían, la empresa tiene bastante libertad para asignarlas. Pero si se pide hacer algo que está fuera de ese grupo, la cosa cambia. Ahí ya necesitan una causa justificada, ya sea técnica o de organización. Y ahora vamos al interesante. ¿Qué pasa si estas nuevas funciones son de una categoría superior? Esto es la movilidad ascendente. Pues bien, desde el primer día se tiene derecho a cobrar el salario que corresponde a esa categoría superior. Y no solo eso, que ya es importante, sino que además se abre la puerta a poder reclamar un ascenso. Y aquí está el número clave para ese posible ascenso. Si se realizan esas funciones superiores durante más de 6 meses en un año, o durante 8 meses en un periodo de 2 años, la persona trabajadora ya puede solicitar formalmente que se le reconozca esa categoría y que se consolide el ascenso. Y en el caso contrario, la movilidad hacia abajo, la ley es muy estricta. Solo se puede dar por razones superurgentes e imprevisibles y únicamente por el tiempo que sea indispensable. Y lo más importante de todo, el salario de la categoría original se conserva siempre, no se toca. Vale, pasemos ahora a otro tipo de cambio que tiene mucha miga, cuando la empresa necesita que el trabajo se haga en otro lugar. Esto es la movilidad geográfica. Ojo, el punto clave aquí es que no hablamos de un simple cambio de oficina en la misma ciudad. Para que se considere movilidad geográfica, el cambio del centro de trabajo debe ser tan importante que obligue a la persona trabajadora a cambiar su lugar de residencia, vamos, a mudarse. Y dentro de esta movilidad hay dos figuras, el traslado, que es un cambio definitivo o de larga duración, y el desplazamiento, que es temporal. La línea que los separa está a los 12 meses dentro de un periodo de 3 años. Más de 12 meses es un traslado, menos es un desplazamiento. Si la empresa plantea un traslado definitivo, es fundamental conocer los 3 caminos posibles. Primero, tienen que avisar con 30 días de antelación. A partir de ahí, se puede 1. Aceptar el traslado y la empresa compensa los gastos. 2. Impugnar la decisión en el juzgado si no se está de acuerdo. O 3. Extinguir el contrato con derecho a una indemnización. En el caso de un desplazamiento, que es temporal, la situación es diferente. La empresa, por supuesto, debe cubrir los gastos de viaje y las dietas. Y además, un detalle importante, por cada 3 meses de desplazamiento, se tiene derecho a 4 días laborables de permiso para pasarlos en el domicilio habitual. Y llegamos a la tercera y más delicada categoría de cambio, la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Como su nombre ya indica, esto no va de pequeños ajustes, esto ya es algo serio. Se llama sustancial porque afecta a la raíz del acuerdo laboral, a esas condiciones que probablemente fueron clave a la hora de decidir aceptar ese trabajo. Por eso mismo, la empresa necesita tener causas económicas, técnicas, organizativas o de producción muy bien justificadas para poder hacerlo. Para que nos hagamos una idea de qué estamos hablando, pues de cambiar el horario de continuo a partido, de pasar de un turno fijo a uno rotativo, de modificar el sistema con el que se calcula el salario o incluso la propia jornada de trabajo. Son cambios que impactan directamente en la vida de una persona. El procedimiento para aplicar esta modificación varía. Si es individual, la empresa debe notificarlo con 15 días de antelación. Pero si es colectiva, es decir, si afecta a un cierto número de personas, el proceso es más complejo y exige un periodo de negociación con la representación de la plantilla. Al igual que con el traslado, frente a una modificación sustancial individual, se vuelve a tener 3 opciones claras. Opción 1, aceptarla. Opción 2, recurrirla ante los juzgados en un plazo de 20 días si se considera que no está justificada. Y opción 3, si el cambio perjudica gravemente, se puede extinguir el contrato con derecho a una indemnización de 20 días por año trabajado.
Bueno, hemos visto muchísima información, así que vamos a recapitular. Lo fundamental es entender que aunque el contrato puede cambiar, no es un proceso unilateral. Siempre existen derechos y siempre existen opciones. Este cuadro lo resume a la perfección. En una movilidad hacia arriba, la clave es reclamar el salario y el posible ascenso tras los 6 meses. Ante un traslado, esos 30 días de preaviso son sagrados para poder decidir entre las 3 vías posibles. Y ante un cambio sustancial, el preaviso es de 15 días, y siempre existe la opción de extinguir el contrato si el perjuicio es notable. Esta es la reflexión clave. Conocer estas reglas no es solo teoría, es una herramienta súper práctica. Saber cuáles son los siguientes pasos puede marcar toda la diferencia si alguna vez una de estas situaciones llama a la puerta. Porque al final del día, en el mundo laboral, la información no es solo poder, es un derecho, y saber defenderlo es la mejor herramienta con la que cuenta cualquier persona trabajadora.